lawsuit was filed on behalf of Nuet Lee's 4 children against Turbo Restaurants LLC, which owns the Arby's franchise in New Iberia. According to the lawsuit, Lee was a mother and grandmother from Texas who was contracted to work in the New Iberia Arby's. She had been working at the Louisiana location for 4 weeks, but her stay was extended to another 2. According to the suit, her son, who was also working with her, was the one to discover his mother's body in the restaurant's walk-in freezer. This week, I spoke with the attorney for the Lee family, who says both the inability to open the freezer door from the inside and the negative degree temperatures may have led to the death of Lee. The lawsuit also raises concerns about the freezer door. It's a concern we reported on exclusively this week with a former employee. The freezer door has been broken for months. They've known about it. Workers have complained and everyone knows it. There was multiple work orders put in. That employee also shared photos with us from inside the freezer. He had those photos because of prior complaints. This happened to the lady because of them. If they would have got the freezer door fixed, this wouldn't be an issue. The family is seeking at least $1 million in monetary damages against Turbo Restaurants LLC, the umbrella company for Arby's. The family attorney also wants to have the walk-in freezer inspected by experts. Con la presencia de 11 mandatarios sudamericanos y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, se cumplió en Brasilia una reunión regional que, según entendidos, busca relanzar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El encuentro fue convocado por el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. En la región hemos permitido que las ideologías nos dividan e interrumpan los esfuerzos de integración. Hemos abandonado los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación, y así todos perdemos. Buena parte de la atención se centró en el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien llegó para fortalecer la reanudación de relaciones diplomáticas con el gobierno de Lula y retornar a los escenarios internacionales. Nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad de nuestro país, la realidad. Y siempre estamos prestos al diálogo. La cita regional estuvo dominada por presidentes de izquierda, a excepción de los de Uruguay, Paraguay y Ecuador. La única mandataria sudamericana ausente fue la presidenta peruana Dina Boluarte, impedida de viajar ante la ausencia de un vicepresidente que la reemplace en el poder. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba. Al menos 8 drones atacaron Moscú el martes, según las autoridades rusas. El primer ataque en áreas civiles de la capital desde el comienzo de la guerra, que muestra señales de estar llegando cada vez más al corazón de Rusia. No hubo víctimas, solo daños a 2 edificios, y los rusos lograron neutralizar la mayoría de los drones. Sin embargo, el asalto planteó más preguntas sobre las defensas aéreas de Rusia, que culpa a Ucrania por el ataque, definiéndolo como terrorista y perpetrado para intimidar a las personas. Pero este ataque no me molesta tanto como los intentos de provocar una respuesta de Rusia. Aparentemente está destinado a ser. Nos provocan para reflejar acciones. Veremos qué hacer al respecto. El asalto se produjo después de una amplia serie de ataques rusos contra Kiev en las recientes semanas. El último este martes, que han puesto a la ciudad al límite y a prueba las defensas aéreas del país. Entre tanto, Estados Unidos reaccionó. Hemos dicho esto antes, no apoyamos los ataques dentro de Rusia. Hemos sido muy claros al respecto. Y si nos fijamos en dónde estamos hoy también fue la 17ª ronda de ataques aéreos de Rusia en Kiev, solo este mes, el mes de mayo. Muchos han devastado áreas civiles mientras Rusia continúa con sus brutales ataques. El ataque se produce semanas después de un par de explosiones sobre el Kremlin, un ataque audaz y simbólico dirigido a la sede del poder del presidente Vladimir Putin. Funcionarios estadounidenses dijeron que probablemente fue orquestado por una de las unidades especiales de Ucrania. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.